Hola, soy Misael Martínez. Nací y fui criado en una iglesia protestante. Hoy me encuentro en la Santa Iglesia Católica y vine a explicarte las 4 razones básicas por las cuales yo decidí formar parte de esta iglesia. Lo primero es que estudiando me di cuenta que la iglesia que fundó Cristo debe tener 4 características, y esas 4 características solamente están en la iglesia católica. Esas 4 características las decimos en el credo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. En primer lugar, la iglesia es una porque así lo quiso Cristo. En la palabra de Dios, en el capítulo 10, versículo 16 de Juan, dice de la siguiente manera: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y escucharán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo en este momento? A que la iglesia debía ser una, con una sola cabeza, visible. Entonces, la única iglesia en el mundo que es un solo rebaño y que tiene un solo pastor es la Santa Iglesia Católica. También Pablo insiste en que hay una unidad en el cuerpo de Cristo para que no seamos engañados por cualquier viento de doctrina. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 14: entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. O sea, si la iglesia es una, si el fundamento de la verdad es la iglesia, y si estamos regidos en una sola cabeza, no vamos a ser engañados por cualquier viento de doctrina o por cualquier secta que quiera vender algo distinto. Aparte de eso, el apóstol Pablo le dice a Tito en su carta, en el capítulo 3, versículo 10, al que predique doctrinas sectarias, evítale. O sea, Pablo insiste en que la iglesia debe ser una. La segunda característica de la iglesia, y muy importante, es que la iglesia es santa. Y en este orden ustedes tal vez pensarán, bueno, la iglesia está llena de pecadores. Bueno, es cierto, pero la iglesia no es santa porque está compuesta por santos. La iglesia es santa porque la fundó un santo, o sea, la fundó alguien que es santo, la fundó Jesucristo, la fundó sobre Pedro cuando dijo: tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La tercera característica de la iglesia, y muy importante, es que la iglesia es católica. Y en este punto a mucha gente le ocurre un colapso mental, porque dice: ¿dónde la palabra dice que la iglesia debe ser católica? Bueno, es sencillo. La palabra católica se compone de 2 palabras griegas, kata y olos. Eso está en el numeral 830 del Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra kata significa universal y olos significa universalidad. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero recibirán fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Qué significa hasta los extremos de la tierra? En el mundo entero. ¿Cuál es la iglesia que está en el mundo entero? Una, santa, católica y apostólica. En adición a eso, si nos seguimos adentrando en la palabra de Dios, hay una promesa que el Señor le hace a Abraham. Y la promesa que el Señor le hace a Abraham es: benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Esa bendición se completa en el sacrificio de la cruz, en Jesucristo que nos fue dado a todos. Entonces ahí se cumple esa promesa que el Señor le hace a Abraham. ¿Y cuál es la iglesia que está en todas las naciones de la tierra? Reitero, una, santa, católica y apostólica. Y la cuarta característica de la iglesia es que la iglesia es apostólica. Y una prueba evidente de ellos
es que Jesús le dice a sus apóstoles en Mateo capítulo 18, versículo 18, lo dice muy claro: lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. También Jesús le dio a sus apóstoles el poder para perdonar pecados, o mejor dicho, la potestad para perdonar pecados, cuando les dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y ustedes me dirán: bueno, pero eso fue a los apóstoles. De acuerdo. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Entonces, es muy claro cuando también el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice muy claro que la iglesia se edificaba sobre el fundamento de los apóstoles. También en Hechos 2:42 habla muy claro cuando dice que los primeros cristianos eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. O sea, quienes enseñaban eran los apóstoles. O sea que primero fue la iglesia y después la Biblia. Por eso la iglesia es apostólica. Aparte de eso, también vemos que en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Y cuál es esa iglesia? La Santa Iglesia Católica, la iglesia que fundó Cristo. Entonces, concluimos que la iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. Así que si tú eres católico, siéntete orgulloso de la fe que profesas, porque esta es la iglesia que fundó Cristo. Esta es la iglesia que es fundamento y columna de la verdad. Y esta fue la primera iglesia y lo seguirá siendo siempre. Porque en el mismo momento en que Jesús funda la iglesia, cuando le dice a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice muy claro: y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán. ¿Qué significa? Que desde ese momento la iglesia comienza a existir y nunca, oye bien, nunca las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, las iglesias protestantes que vienen a partir de 1517 deben entender que antes de 1517, antes de la Reforma Protestante, antes de Martín Lutero, había una iglesia, y esa iglesia es una, santa, católica y apostólica.